Hola, muy buenos días para todos y todas. Con esta breve presentación damos inicio a las jornadas académicas de formación e investigación aprobadas por la Resolución 049-21 del Consejo Departamental de Ciencias Sociales y Humanísticas de la UNCAUS y la Resolución 3116-21 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco. Este evento se estará llevando a cabo este jueves 10 y viernes 11 con un total de 1000 inscriptos participantes. Estas jornadas, que han sido organizadas por la voluntad conjunta de la Universidad Nacional del Chaco Austral y la Dirección de Investigación Educativa, perteneciente a la Subsecretaría de Formación Docente e Investigación Educativa del Ministerio de Educación, tienen como propósito el abordaje de las temáticas encuadradas en las políticas públicas e investigación dentro de la educación argentina, entendiendo que éstas constituyen el centro del debate y configuran los lineamientos de discusiones académicas en los diferentes niveles y ámbitos de la educación, poniendo en discusión los cambios que se han producido en los últimos tiempos que nos invitan a pensar y configurar nuevos escenarios educativos. El evento se realiza a través de la plataforma Zoom y vía YouTube, es decir, un acontecimiento 100% virtual, en el que se desarrollarán como ejes temáticos políticas públicas y formación, transformación productiva y desarrollo local, inclusión educativa, derechos humanos, investigación y producción de saberes de la región. Para cada uno de estos ejes temáticos hemos dispuesto diferentes mesas de contenidos, cada una de las cuales está organizada en horarios definidos que encontrarán en el cronograma de actividades de las jornadas. A continuación damos lugar a la apertura de las jornadas a cargo de la Secretaria de Educación de la Nación, Marisa Díaz, y luego tomará la palabra nuestra Ministra de Educación de la provincia, Daniela Torrente, y el Secretario Académico de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Manuel Ricardone. Buenos días a todas, a todas. Comienzo esta participación en la apertura de las jornadas agradeciendo muy especialmente a la ministra y a las autoridades de la universidad por la invitación a estar presente en una actividad que, por lo que se ha comentado acá en la apertura y también por lo que me ha transmitido la ministra, representa para ustedes una instancia muy particular de trabajo académico, institucional, político, que celebro lo puedan llevar a cabo. En estos tiempos en los que los acontecimientos dramáticos que nos tocan gobernar, nos podemos dar estos espacios para pensar presente y futuro de las políticas públicas, en particular las políticas de investigación y de evaluación. Me parece que reforzar la instancia y la organización de estos espacios se convierte en una decisión de gobierno relevante. Viendo un poco la naturaleza de las jornadas, analizando un poco las temáticas que recién se sintetizaron, me parece que hay un esfuerzo entre ambas instituciones de generar las condiciones necesarias para que tanto la investigación y sus aportes, como también la investigación vinculada a la formación de los docentes, tengan dentro de la política pública una presencia distintiva. Como en pocos tiempos que hemos vivido en términos de sistema educativo, la posibilidad de contar con evidencia, con profesionales formados en la indagación sistemática, la posibilidad de generar conocimiento, se constituye en una necesidad para la toma de decisiones. Lo que nos ha demostrado este tiempo que nos toca transitar, tanto en el sistema educativo argentino como en los sistemas educativos del mundo, es la necesidad de la revisión, o dirían algunos, de revisitar lo que son las escenas escolares, la formación de los docentes, la agenda de temas que las políticas educativas tienen que llevar a cabo, y me parece que la posibilidad
de que un ministerio y una universidad trabajen de manera conjunta en esa revisión de las agendas, da cuenta de otro tiempo. Desde hace bastante, diría yo, desde sobre todo la sanción de la Ley de Educación Nacional, la educación superior, en el campo de la formación docente, intenta articularse como un único sistema entre los institutos y las universidades. Y parte de la articulación o la pretensión de armar un único sistema formador es pensar las funciones que tiene ese sistema. Nosotros tenemos regulados a nivel nacional, básicamente a partir de la intervención del Consejo Federal de Educación, acuerdos que nos han ido llevando al ejercicio de esta función y sobre todo al intento sistemático y permanente de que esta función sea una actividad conjunta entre las instituciones formadoras de docentes y los espacios de formación de docentes universitarios. Me parece que la posibilidad de encontrar distintas alternativas institucionales para que esto se concrete, para que esta función sea una función del sistema formador, para que esta función sea una función en diálogo con la educación obligatoria, me parece a mí que se constituye en un desafío constante. Ustedes sabrán que por estos tiempos estamos promoviendo desde el Estado Nacional la posibilidad de una revisión de la Ley de Educación Superior y también la posibilidad de contar en un tiempo cercano con una ley de formación y carrera docente. En ambos instrumentos la idea es poder plasmar con mayor claridad y contundencia la posibilidad de que esta función del sistema formador, en particular, en general también dentro, obviamente, de la educación superior, tenga una presencia relevante, nuestros institutos logren avanzar con esta línea y que se pueda a su vez vincular esta capacidad de un desarrollo investigativo sólido en el campo de la formación docente con la vida de nuestras escuelas, con la formación permanente de nuestros estudiantes y también con la incidencia de los resultados de ese trabajo en todo lo que pueda considerarse el impacto educativo territorial. Todas y cada una de nuestras provincias tienen una enorme tarea para poder desarrollar sus sistemas locales y en ese sentido me parece que el trabajo con las universidades se convierte en una posibilidad de potenciar las decisiones que el Estado tome para los distintos niveles de la educación obligatoria. A la ministra y a las autoridades de la universidad, a todos los participantes, ahí la veo Adriana, a quien saludo especialmente, a todos los que están participando de la jornada, les deseo que tengan un buen tiempo de reflexión. Los temas parecen muy desafiantes y también los temas creo que abren la agenda investigativa de manera particular. Así que de mi parte, muchas gracias por haberme invitado a este momento y espero que puedan tener unas muy buenas jornadas de trabajo. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias por tus palabras. Buenos días a todos y todas. La verdad que, como decía Marisa, y agradezco el acompañamiento que también está realizando en estas jornadas el Ministerio de Educación de la Nación. Hoy contamos con la presencia de la Secretaría de Educación. Mañana también en el cierre contaremos con la presencia del Ministro de Educación de la Nación. En este sentido, lanzar estas jornadas de formación e investigación para nosotros es un acto muy importante que tiene una significatividad, un significado especial, porque la verdad es que desde el inicio de la gestión e incluso antes de la pandemia, nosotros habíamos planteado justamente esta revisión del rol y del trabajo que lleva a cabo la formación superior en la provincia, y habíamos justamente uno de nuestros ejes fundamentales fue la creación de una subsecretaría de formación docente e investigación educativa
entendiendo justamente esto que resaltaba Marisa respecto de la importancia que tiene el nivel superior como nivel rector de los otros niveles del sistema educativo de la provincia, de los niveles obligatorios, en sus distintas funciones, no solamente la formación inicial, sino también la formación continua, la investigación educativa, y la formación técnico-profesional, que son áreas de trabajo que quizás no siempre adoptan protagonismo y que son muy importantes como para generar un espacio de trabajo mucho más consolidado que permita todo este replanteo del cual hablaba Marisa y que en este contexto de pandemia lógicamente se hace más importante. En ese sentido, el desarrollo de la Dirección de Investigación Educativa ha dado pasos muy, muy sólidos durante este tiempo de la gestión. A 1 año y medio de la gestión hemos logrado muchos avances, invitando a todos los institutos de formación docente a que se sumen a nuestros proyectos de investigación educativa, y realizar este tipo de eventos y generar este tipo de espacios, lógicamente, es muy importante. Nosotros estamos trabajando en distintas líneas, pero lo que es formación docente continua en servicio, gratuita, e investigación educativa son 2 áreas o 2 espacios de trabajo que son centrales en nuestra gestión. Agradecer a todo el personal del Ministerio de Educación, acá la veo a la subsecretaria de Educación, también lógicamente al acompañamiento permanente que lleva a cabo la Universidad del Chaco Austral con el Ministerio. No es la primera actividad que realizamos de manera conjunta y seguramente no va a ser la última, porque venimos trabajando en una agenda conjunta desde el principio de la gestión, al igual que con la Universidad Nacional Pedagógica y al igual que con la Universidad Nacional del Nordeste. Por eso la agenda de las jornadas está nutrida de disertantes que vienen de las distintas universidades, al igual que de referentes dentro de lo que sería el medio local. Y vamos a contar con disertantes como, y está aquí presente acompañándonos en esta apertura, como la doctora Adriana Puigros, la doctora Anabela Di Tulio, el especialista Manuel Ricardone, que también nos acompaña y que es a su vez el secretario académico de la Universidad del Chaco Austral, con el licenciado Adrián Caneloto, el rector de la Universidad Nacional Pedagógica, con la licenciada Ornella Lotito, que viene trabajando con nosotros en proyectos que venimos desarrollando con UNICEF, con la licenciada Patricia Ferrante, con el profesor Aldo Lineras, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, la doctora María Alicia Judis, el licenciado Lucas Cepeda, que viene por el área productiva y trabaja en el Ministerio de la Producción de la provincia, la médica Adriana Manresa, el rector de la Universidad de Chaco Austral, Germano Esman, el licenciado Gabriel Escarano, la doctora Estela Maris Valenzuela, el licenciado Martín Escudero y el licenciado Emilio Tenti Fanfani, aparte de Juan Martín Fernández, que es nuestro subsecretario de Planificación Educativa, Ciencia y Tecnología en el Ministerio de Educación. Evidentemente estos 2 días van a ser 2 días muy nutridos en cuanto a los distintos temas. Ya lo mencionaba Elías, los ejes son diversos y abarcan diferentes temáticas, todas ellas relacionadas con esta necesidad de reflexionar sobre el nuevo camino que se está abriendo en materia de gestión educativa, y sobre todo con el replanteo que hay que hacer del sistema y de la escuela a partir de lo que nos ha dejado y nos viene dejando como enseñanza la pandemia, que ha cambiado todas las prioridades en la agenda educativa. Bueno, augurar 2 días de trabajo muy provechosos, decir que si bien, como lo mencionábamos, tiene un cupo en cuanto a las inscripciones, las jornadas son abiertas y van a estar disponibles para todos quienes quieran participar. De hecho, tenemos muchos más personas que van a asistir, de las que efectivamente pueden quedar inscriptas, y vamos a ver cómo se revisa esa situación también, porque la verdad es que la
la demanda de parte de la sociedad respecto de la participación y el acceso a las jornadas ha sido muy alta, y para nosotros eso nos llena de placer y de satisfacción, porque significa que estamos yendo por el camino correcto. Agradecer nuevamente a todas las personas que aceptaron participar y acompañarnos en las jornadas, el acompañamiento de la Universidad de Chaco Austral, y especialmente tus palabras, Marisa, Secretaria de Educación de la Nación. La tecnología, la verdad es que nos ha permitido durante este tiempo llegar a personas que están alejadas físicamente, pero las tenemos tan cerca y nos pueden brindar este aporte que significa tanto y que mejora tanto la calidad de las jornadas. Así que excelentes jornadas de trabajo, y que tengamos mucha producción y mucha reflexión a lo largo de estos 2 días. Hola, muy buen día a todas, a todos. Bueno, saludar a Marisa Díaz, gracias por la participación, a la ministra de Educación de la provincia del Chaco, Daniela Torrente, y en nombre de ella a todo el personal del Ministerio de Educación que tanto ha trabajado, y me consta, por la realización de estas jornadas. De parte de la Universidad Nacional del Chaco Austral es un placer estar participando en estas jornadas, que entiendo que van a ser muy provechosas para toda la sociedad, para toda la formación docente, tanto de nivel inicial, medio, universitario, sobre todo por la calidad de los disertantes. Hoy vamos a tener el placer de, por ejemplo, en la primera disertación, escuchar a la doctora Puigros, que la verdad es un placer siempre que la escuchamos. Y más que nada resaltar las palabras de la ministra, este trabajo en conjunto del ministerio y de la universidad venimos llevando adelante con diferentes propuestas desde el inicio de la gestión, y entendemos que es el camino a realizar. La educación de la sociedad tiene que ir por un mismo camino, tanto los ministerios como las universidades deben estar encaminados para llevar adelante una educación de calidad, una educación sobre todo que aspire a la formación de las personas, y luego de su formación profesional, que esas personas obtengan el trabajo y el sustento necesario para vivir su vida. Por eso desde la universidad venimos repensando la educación, viendo cuál es la educación del futuro, cuáles son las nuevas tecnologías, adaptarnos a ellas. Vimos que esta pandemia nos obligó a repensar la educación en este último año, quizás como no se hacía hace mucho tiempo, y de aquí en más nos da la oportunidad de llevar adelante una educación de calidad, una educación tecnológica, para que las personas no se queden en el camino, y tratar de llegar a la mayor cantidad de la sociedad que sea formada, ya que consideramos a la educación como un derecho humano fundamental, y es por ello que todos los días trabajamos en ese sentido. Para nosotros, dentro de la universidad, como dije, hay varios disertantes que nos van a llenar de orgullo: el rector, la doctora María Elisa Yudi, la doctora Manresa, también la doctora que va a disertar sobre género. Por ello entendemos que estas jornadas van a ser muy provechosas, de ahí la cantidad de personas que se han inscrito, y ojalá que los que no se hayan podido inscribir lo puedan ver a través de YouTube, a través de las redes sociales que van a estar abiertos. Así que augurando un auspicio, augurando una buena jornada para todos, los saludamos y seguramente nos veremos pronto. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de apertura que nos han brindado tanto la subsecretaria de Educación de la Nación, Marisa Díaz, nuestra ministra de Educación, Daniela Torrente, y el secretario académico de UNCAUS, Manuel Ricardone. Ahora sí, para dar inicio Perdón, a esta... Elías, te hago una corrección. Es secretaria de Educación de la Nación, la profesora Marisa Díaz. Ah, bueno, perfecto.
la subsecretaria de Educación de la Nación, la secretaria, perdón, de Educación de la Nación, Marisa Díaz, y como dije recién, el secretario académico de UNCAUS. Ahora sí, para dar inicio, vamos a pedirle a la doctora Adriana Puigros que comience con la conferencia de las instituciones educativas en el contexto de COVID-19 del eje de políticas públicas. Más tarde, solo para adelantar, estará también la doctora Anabela Di Tullio en la mesa Experiencia en la construcción de políticas de género y el abogado especialista Manuel Ricardone en la mesa Desafíos y concepciones en materia de derecho, ambos enmarcados en el eje temático de derechos humanos. Pero ahora sí, para dar inicio a esta jornada, invitamos a la doctora Adriana Puigros. Presenta a la doctora Adriana Puigros en su conferencia la subsecretaria de Educación de la provincia, licenciada Roxana Cisneros. Bueno, muchas gracias. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada. Iniciar también esta jornada recordando la conmemoración al día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Hoy damos inicio a esta jornada con la doctora querida Adriana Puigros, doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, máster en Ciencias en la especialidad de Educación del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Entre los cargos que desempeñó fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA durante el año 1974, también fue diputada convencional en la Convención Nacional Constituyente en 1994, fue diputada nacional durante el periodo 1997-2001, fue secretaria de Estado para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva del Ministerio de Educación de la Nación Argentina desde el 28 de febrero hasta el 20 de diciembre. Fue directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires durante el periodo 2005 y 2007. También se desempeñó el cargo de presidenta de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y ejerció el cargo de secretaria de Educación, acompañando al ministro Nicolás Trota durante el 10 de diciembre del 2019 hasta el 19 de agosto del año 2020. Actualmente es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora, dirige el programa Alternativas Pedagógicas y Prospectivas Educativas en América Latina. Adriana ha recibido numerosas distinciones, es autora de más de 50 libros y hoy, bienvenida a nuestra provincia nuevamente, querida Adriana, que tanto nos has ayudado a transitar los tiempos de pandemia en el sistema educativo provincial. Hoy estará compartiendo con nosotros el eje de políticas públicas y formación en la mesa de las instituciones educativas en el contexto de COVID. Así que queremos escucharte. Bienvenida la doctora Adriana Puigros a estas jornadas en la provincia del Chaco. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un enorme gusto estar en la provincia del Chaco. Hemos estado en muchísimas circunstancias distintas y todas ellas han significado, al menos para mí, un aprendizaje y una experiencia realmente enriquecedora, ¿no? Entonces, bueno, buenos días a las autoridades, señora ministra, señora secretaria de Educación, autoridades universitarias, y colegas, y al conjunto de los amigos que están acá presentes.
La vez pasada se me planteaba en mi carácter de asesora del presidente Alberto Fernández, se me planteaba una cuestión, una pregunta que nos hacíamos varios, o que se hacían varios especialistas, que era, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para pensar la educación, y no solo la educación, sino la Argentina del futuro, ¿no? Y realmente yo creo que es un momento en el cual ser muchos de nosotros, y me refiero a los educadores, tenemos que detenernos y tenemos que revisar muchas de las prácticas que fueron anteriores a la pandemia, muchas de las concepciones que fueron anteriores a la pandemia y muchas de las cuales nosotros sabíamos, sentíamos que en realidad habían llegado a un límite, que en realidad requerían el ser revisadas, ¿no? Digo esto porque me parece que hay una expectativa general de la sociedad en relación a, bueno, es decir, cómo vamos a, no solo cómo va a ser el futuro, sino cómo vamos a encarar el futuro, que me parece que es la pregunta pertinente, ¿no? Es decir, porque lo que me parece que es adecuado no es esperar como si el futuro estuviera escrito, no es aceptar las teorías del fin de la historia, las teorías que plantean la necesaria catástrofe, o las teorías que plantean que vamos a volver a las situaciones anteriores, ¿no? Como si nada hubiera ocurrido. Sino que en todo caso, digamos, quienes le echamos una mirada a la historia, es decir, sabemos que la historia es algo muy complejo, es un tejido muy complejo, y que los hilos de la historia se tejen tanto a partir de condiciones necesarias, de condiciones que están, digamos, conformadas de manera que es difícil el cambiarlas, también, digamos, por situaciones que es posible abordar, y también por la contingencia, ¿no? Es decir, algunos importantes intelectuales plantean que la historia es un tejido entre lo necesario y lo contingente. Lo necesario en el sentido de aquello que no podemos simplemente cambiar, sino que viene conformado de la historia anterior. Y no es que nada se pueda cambiar, pero hay condicionantes, es el que seguramente tenemos que reconocer, ¿no? Pero me parece que si nosotros nos abrimos y en medio de la tragedia que estamos viviendo, porque estamos viviendo una tragedia, y a eso me voy a referir enseguida, es decir, la tragedia que estamos viviendo nos tiende a encerrarnos, no solamente a encerrarnos por las necesarias, absolutamente necesarias medidas sanitarias, sino a encerrarnos de otras maneras, ¿no? A encerrarnos psicológicamente, a encerrarnos en pensamientos, a encerrarnos sin abrirnos a lecturas nuevas, y eso creo que es uno de los aspectos más perjudiciales, no solamente a nivel de las personas, sino a nivel de la sociedad, del país, es decir, de la época, ¿no? Y en particular en la educación, Es decir, los educadores tenemos una situación, una postura bastante particular. Como ustedes saben, se han perdido miles y miles y miles de empleos en el mundo, pero esto no ha afectado
el empleo de los docentes. Hay un informe muy importante de la Internacional de la Educación. Ustedes saben, la Internacional de la Educación es la asociación de cientos de los, en realidad diría el 60% o 70% de los sindicatos de educadores del mundo, ¿no? Están todos los norteamericanos, todos los europeos, casi todos los latinoamericanos, los sindicatos de Medio Oriente, etc. Y la Internacional de la Educación ha sacado un informe que lo pueden ver en la página web, ¿no? Ponen Internacional de Educación de América Latina y van a encontrar un informe que se llama Tendencias privatizadoras de la educación en América Latina. Yo después voy a hablar un poco de algunos contenidos de ese informe, pero digamos, a lo que me quiero referir en este momento es a que justamente una de las cuestiones de las que da cuenta la Internacional es que el trabajo docente, es decir, que no se han perdido en realidad puestos de trabajo docente, en primer lugar porque en la mayor parte de los países hay una presencia fuerte del Estado en ese sentido, ¿no? O sea que gran parte de los docentes son empleados estatales. Esto por un lado, pero por otro lado, digamos, por algo que hay que examinar profundamente, que es el carácter indispensable desde un punto de vista filosófico, ideológico y político, es decir, del trabajo docente, ¿no? Es decir, sea cual fuere el soporte de ese trabajo docente. Entonces, nosotros no hemos perdido nuestros puestos de trabajo, pero ¿sí? La mayor parte de los docentes sí están en situaciones muy complicadas, en situaciones en donde, teniendo el trabajo, sin embargo, las condiciones de trabajo son condiciones insuficientes, son condiciones, es decir, que se han ido deteriorando por la situación misma. Y no me refiero al tema salarios, que es un tema, pero que no es, tampoco es el único, que se refiere a las condiciones docentes, a las condiciones de trabajo del docente. Para dar un ejemplo, el hecho de tener que trabajar con nuevos soportes sin tener la capacitación necesaria, es decir, realmente es un desafío, es un enorme desafío, o el tener que enfrentarse con los cientos de niñas y niños y adolescentes, ¿sí? Es el que se han ido desconectando de la escuela, o el tener que trabajar a la vez con diversos soportes, o el enfrentarse aún más lo que tenían que enfrentarse antes de la pandemia con la miseria, ¿no? Con la pobreza, con la miseria, con el dolor de muchos otros, ¿no? Entonces, me parece que desde esta postura, desde esta situación, me parece que es muy importante el que, digamos, de alguna manera, alguien diría nos carguemos de energía, ¿no? Es decir, y yo diría es decir, que busquemos ponernos en una postura en donde veamos, ¿sí?, que la historia es compleja y que los caminos posibles de la historia son muchos, pero que además esos caminos no están trazados. Si bien tienen límites, si bien no todo es posible, al mismo tiempo los caminos no están trazados, sino que requieren es que las sociedades trabajen para ir construyendo su propio destino. En ese sentido es que el papel del educador resulta un papel particularmente importante. Es decir, está en nuestra identidad el creer en el futuro. O sea, si nosotros pensáramos que no hay futuro, es decir, que
se acabó la historia, o que no vale la pena, o que todo está dicho, entonces no diríamos nada. Es decir, entonces no tendríamos palabra. Entonces no podríamos educar, porque, digamos, la esencia del educador, la esencia del educar, ¿sí?, es el entender, es decir, que hay niñas, niños, niñes, adolescentes, adultes, adultas, adultos, que están, digamos, en condiciones de aprender, ¿no? Siempre que hay otros en condiciones de aprender, y que va a haber algún futuro a donde ellos se puedan insertar, o algún futuro que ellos mismos puedan construir. Con lo cual, digamos, empiezo por situar, al docente, por valorizar muchísimo el papel del docente, y al mismo tiempo para decir ahora que me parece que el centro, el eje de lo que es necesario fortalecer y cambiar en muchos sentidos es precisamente, ¿sí?, el rol del docente. Y esto lo voy a tratar de vincular con algunas otras cuestiones que creo que tienen que ver con cambios que son indispensables en el sistema educativo, ¿no? Pero me parece que, en primer lugar, y esto, digamos, lo he conversado con la licenciada María Inés Vollmer y con otros especialistas en formación docente, y también con la doctora Mercedes Leal y otros especialistas importantes en el tema, y realmente lo que vemos es que ese es un punto clave, ¿no? Yo ahí, en ese sentido, voy a decir cuál es mi postura personal, ¿no? Que es la siguiente. Yo creo que la formación docente, si bien formalmente depende de las provincias, y cada provincia tiene un rol respecto a la formación docente, a mí me parece que es indispensable el tomarla como uno de los grandes ejes del sistema educativo nacional. Es decir, que el Ministerio de Educación de la Nación tiene un papel fundamental en cuanto a la formación docente. De hecho, durante el gobierno kirchnerista, no solo se constituyó y se fortaleció el Instituto Nacional de Formación Docente, sino que digamos, con aspectos que seguramente hay que mejorar, etcétera, se desarrolló el plan de formación docente más importante de la historia, ¿no? Y entonces, cuando uno habla de formación docente inicial o formación docente continua, es decir, en realidad está tocando dos teclas a la vez, que es tanto, como decía recién, las grandes líneas de la formación docente nacional, como específicamente la formación de los docentes de una provincia, de cada provincia. Es decir, obviamente los docentes chaqueños tienen particularidades, hay particularidades de la provincia, y yo diría también de la región, ¿no? También de la provincia y también de la región. Lo de la región es algo que deberíamos subrayar, lo voy a tratar de tomar después. Ahora, el tema de poder articular la formación provincial con los aportes nacionales, ¿sí?, es un tema profundo, no es un tema simplemente del sistema educativo. Es un tema que toca el gran problema del tipo de federalismo, ¿no? El gran problema de que la Argentina en realidad está articulada por un federalismo pensado por los unitarios. Entonces, digamos, es decir, el federalismo sellado en parte en la Constitución Nacional, pero sobre todo por la generación del 80 y en la constitución de la organización de nuestro sistema educativo
que se produce en torno a Mitre, Sarmiento, Avellaneda, etc., ¿sí? Esa organización del sistema educativo es una organización en donde, es decir, se centraliza es decir, de alguna manera lo que va a quedar grabado, sobre todo en la Ley Laínez de 1905, que es la idea de escuelas de nación en provincia, no de articulación de políticas nacionales con políticas provinciales, que no es lo mismo. Entonces, digamos, a partir de la Ley Laínez, fíjense ustedes que quedan armados en la Argentina varios sistemas. Queda el sistema educativo nacional, o sea, escuelas de la nación en provincias y en la ciudad de Buenos Aires, los sistemas educativos que dependen de las provincias, sobre todo la educación primaria a partir de la norma incluida en la Constitución del 53, y la educación privada, y educación privada, alguna educación privada que incluso llega a ser de orden nacional, por sobre todo algunas órdenes religiosas que tienen escuelas en diversas provincias, y también educación privada de diverso tipo provincial, ¿no? Eso está allá en el origen. No voy a hacer toda la historia, pero quiero mostrar ese origen, ¿sí?, para sostener que ha habido básicamente dos corrientes, ¿sí? Ha habido y hay básicamente dos corrientes, para decirlo muy esquemáticamente. Ambas a mí me parece que son incompletas y con problemas, y que afectan, por supuesto, en la formación docente, afectan el rol del docente. Yo estoy dando una vuelta, pero voy a volver al tema docente. Y esas dos corrientes son una centralizadora, es decir, que es lo que mencioné como el país federal pensado por los unitarios, es decir, que otra de fuerte presencia de la nación, que es la típica del peronismo, que es una fuerte presencia de la nación, ¿sí?, en políticas acordadas con las provincias. Esa es la típica del peronismo, tanto del peronismo de Perón como del kirchnerismo, ¿no? Y de alguna manera lo que Alberto Fernández planteaba en su plan de campaña, sí, bueno, después vino la pandemia, etc. Y que a veces aparece en el marco del Consejo Federal. La otra tendencia descentralizadora tiene dos aspectos. Por un lado, uno legítimo, que es el de las provincias que defienden lo suyo para no ser aplastados por ninguna política nacional, ¿no? Es decir, que dicen, bueno, esta es nuestra cultura, esta es nuestra gente, estos son nuestros pueblos, y que fuertemente defienden lo suyo, ¿no? Pero la otra tendencia descentralizadora es una tendencia neoliberal. Y no me alcanza la palabra descentralizadora porque, digamos, el neoliberalismo en educación, no solo en la Argentina, sino en todos los países en donde se desarrolla una política educativa neoliberal, lo que tiende a hacer es a desestructurar el sistema educativo, porque el neoliberalismo desestructura sistemas. Fíjense ustedes el sistema de salud. Fíjense las condiciones en que encontramos, en que el gobierno encuentra el sistema de salud cuando empieza la pandemia, a un mes de haber asumido el nuevo gobierno, ¿no? Un sistema de salud completamente desestructurado, es decir, con varias modalidades, es decir, el público, el nacional, provincial, privado, privado, sindical, la acción médica libre,
etcétera, ¿no? Es un sistema completamente desestructurado. Eso es un gran ejemplo de lo que llevan adelante las políticas neoliberales. Bueno, el tema jubilatorio, ¿no es cierto? O sea, fíjense, en Chile lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, que la gente, es decir, que como había ocurrido en la Argentina durante la época de Menem, ¿no? Es decir, que se privatizó el sistema jubilatorio y que entonces se acuerdan de las AFJP, etcétera. Bueno, hoy en Chile la gente con su jubilación privatizada y en la miseria, con una gran pobreza, y en Chile está retirando y retirando fondos de las AFJP, ¿sí? Y va a llegar un momento en que no va a tener nada y no se va a poder jubilar. Pero eso fue la desestructuración del sistema jubilatorio. Entonces, volviendo a la educación y volviendo al tema docente, realmente, digamos, que entendamos, ¿sí? Que somos todos docentes de una nación, y somos docentes de una nación desde nuestro lugar, ¿no? Porque esto se vincula con otra cosa. O sea, ahora, a partir de la globalización, y sobre todo a partir de esta tragedia que estamos viviendo, ¿sí? Nos damos cuenta que pertenecemos a la humanidad, ¿no? Que una de las grandes enseñanzas que deja esta pandemia es que todos somos humanos, blancos, negros, pueblos aborígenes, brasileros, argentinos inmigrantes, argentinos nativos de los pueblos indígenas, argentinos criollos, es decir, personas que pertenecen a los diversos géneros, todos somos humanos, todos somos humanos. Y esta es una gran enseñanza, es decir, que nos tiene que llevar a pensar muchas cosas. Entonces, una de esas cuestiones es el poder constituirnos como docentes y como ciudadanos, ¿sí? A partir de nuestras raíces, es decir, a partir del lugar, en la localidad a la cual pertenecemos. Pero desde ese lugar, desde ese arraigo, sin perderlo, poder concebirnos, es decir, como pertenecientes a una nación, como latinoamericanos, y desde allí pararnos como ciudadanos del mundo. Es decir, hay una categoría que es la de ciudadanos del mundo, que se maneja desde organismos internacionales mucho, pero que se maneja en términos abstractos, como si todos fuéramos ciudadanos del mundo, ¿sí? Es decir, sin historia, ¿no? Es decir, sin historia. Y el tema es que, es decir, una cosa es el creer que algunos son ciudadanos del mundo y otros no, que algunos tienen esa categoría. Por ejemplo, los ciudadanos de los países, ¿sí? O los habitantes de los países que han acaparado las vacunas, ¿no? Como si eso fueran los ciudadanos del mundo. Es decir, los canadienses que tienen hasta 3, 4 vacunas, no sé cuánto por persona, ¿no? Como si eso fueran los ciudadanos del mundo. Y nosotros no. Y los de otros países, y sobre todo aquellos países, nosotros tenemos vacunas, muchas, estamos recibiendo muchas, pero hay países que no han recibido nada. ¿Sí? Creo que Guatemala está en el 1% o el 0,1%, no, algo así, para dar un ejemplo. Entonces, digamos, la cuestión es de qué manera somos ciudadanos del mundo, ¿no? O sea, si somos ciudadanos del mundo con arraigo, con dignidad, ¿sí? Y además con poder económico, con cohesión social y digamos, con fuerza política, ¿no? Y en ese sentido es que cuando uno vuelve al perfil del educador, es decir, uno vuelve el educador en su conjunto, el educador en su conjunto, todo el que educa, es decir, y en particular al perfil de la docente,
realmente esto se hace no solamente muy importante, sino que además trasciende en muchos sentidos. Trasciende en muchos sentidos. Entonces, digamos, esto digamos, me permite recalcar algo que mencioné recién, que es el hecho de que si todos somos humanos, y nos lo vino a demostrar un atacante anónimo, un atacante anónimo, que no conocíamos, que no sabíamos qué era, que es fantasmagórico, que hasta ahora, ¿sí? No conseguimos visualizar en términos personales, sociales, no sé, es muy complicado, ¿no? Hay dibujos del virus, y al mismo tiempo que está esta presencia psicológicamente muy, muy impactante, o esta no presencia, es algo, es un real que no conseguimos, con el cual no podemos vincularlos directamente, sino intermediado por, ¿sí? Es decir, sus representaciones, ¿sí? Y afortunadamente la vacuna. Es decir, al cual podemos llegar a través de la ciencia. Llegamos a través de la ciencia, a través de la tecnología, ¿no? Entonces, digamos, este atacante, ¿sí? Es decir, nos ha puesto en esa situación de entender profundamente que todos somos humanos. Y también, digamos, nos abre un enorme panorama el hecho de que nuestros chicos, nuestros adolescentes, nuestros adultos, casi todos han tenido alguna sensación de universalidad en este momento. O sea, la cantidad de información que llega, y solo, fíjense, todo un hecho cualquiera de toda esta situación, el escuchar, a ver, ¿llegó o no llegó la vacuna? ¿Llegó o no llegó? ¿A tu pueblo llegó o no llegó la vacuna? ¿Te llegó? Llega de algún lado. Llega de algún lado, lo cual abre un panorama geopolítico e histórico enorme. Es decir, que es una de las bases, me parece a mí, más importantes que tenemos que trabajar, de lo que tenemos que trabajar en las escuelas, ¿no? De lo que tenemos que trabajar con nuestros alumnos. Es decir, me parece que hay que aprovechar esos elementos que puede haber de el mirar lo que traen de afuera. Esta vacuna dicen que es de los chinos, esta otra, ¿de dónde vino? Sí, ¿qué es la vacuna? Ese es otro tema que se iba a tocar. Pero bueno, quiero entonces subrayar un primer tema que creo que los docentes tenemos ahora una enorme posibilidad de abordar, que es el de una concepción de los derechos humanos, ¿sí? Apoyada en la experiencia que estamos viviendo, ¿sí? Es decir, el sentimiento de cada uno, de yo tengo derecho a que me vacunen, yo tengo derecho a que me atiendan en el hospital, yo tengo derecho a que cuiden a mi mamá, a mi abuelo, a quien sea, y que lo atiene, que haya oxígeno, todos tenemos derecho, ¿sí? Yo tengo derecho a estar sano, yo tengo derecho a que se me atienda. Entonces, es tan fuerte la universalidad de ese derecho que yo creo que nos abre como un tema transversal enorme el de los derechos humanos. En segundo lugar, es decir, porque quiero remarcar algunos grandes temas, en segundo lugar, me parece que los docentes, igual que el conjunto de la población, es decir, no habíamos tomado conciencia realmente de la magnitud del tema medioambiental. Porque militantes medioambientalistas, organismos internacionales habían firmado pactos, es decir, acuerdos, ¿sí? Desde hace
20 años se vienen firmando acuerdos de protección del medio ambiente. Es decir, no todos los países los firman, hay siempre dificultades para que los países más ricos, es decir, firmen los acuerdos de protección del medio ambiente, de reducción de los gases tóxicos, etc. Pero también ha habido voces fuertes, ¿sí? Por supuesto, la voz del Papa. El Papa es un luchador en contra del deterioro del medio ambiente, ¿no? A favor de la vida. Son muy importantes los discursos del Papa Francisco al respecto, ¿sí? Y voy a recordar el discurso de Perón, el discurso de Perón sobre el medio ambiente. Búsquenlo en internet, es un discurso maravilloso, ¿sí? Un discurso pronunciado, ¿sí? ¿Hace cuánto? 50 años, ese medio siglo, en donde, digamos, realmente él veía un futuro muy complicado y hablaba profundamente del tema del medio ambiente. Entonces, ¿por qué digo subrayo la palabra profundamente? Lo subrayo porque es decir, la manera como se ha incorporado el tema medioambiental en la educación ha sido una manera insuficiente. Y esto no es una culpa de los docentes, sino que en todo caso yo creo que es un efecto de la acción de los grandes depredadores del medio ambiente. O sea, todos sabemos que una empresa como Monsanto, por ejemplo, ¿sí? Es decir, produce cuadernillos, produce material gráfico que en varias provincias, ¿no? ha llegado a las escuelas. Y sabemos que tienen fuertes políticas en contra de la educación medioambiental. Es decir, que se oponen a la educación medioambiental. De hecho, cuando se aprobó, ahora después me voy a referir a la Ley de Educación Ambiental, pero cuando la primera vez que se aprueba la ley, que tuvo una larga historia, se aprueba en la Cámara de Diputados, la segunda vez creo que fue, se aprueba por la totalidad de los votos menos uno, y ese uno era de un gran propietario minero. Era un gran propietario minero que trabaja, que en sus empresas hacen minería a cielo abierto, ¿sí? Fracking. Entonces, digamos, los grandes intereses, ¿sí? Depredadores del medio ambiente, es decir, se han siempre opuesto, siempre han tenido una postura de oposición a la educación medioambiental. Y por otra parte, digamos, en los programas, en los planes de estudio, en nuestra práctica, ¿sí? La educación medioambiental siempre fue una materia más o un contenido o algo que nosotros incluimos, pero de que incluimos generalmente sin conocer el tema a fondo, y acá me incluyo, yo cuento siempre que yo tengo un hijo que es máster en medio ambiente, trabaja hace años en cuestiones medioambientales, es un especialista en el tema, además de un militante del tema medioambiental, y que yo por años consideré que era una exageración, que no era para tanto, que era medio catastrófico eso que plantean los grupos medioambientalistas. Y un día lo vivimos de golpe, ¿no? Un día vivimos que había, ¿sí? Es decir, que teníamos cientos de muertos por día, como efecto del deterioro del medio ambiente que dio lugar y que puede seguir dando lugar a la aparición de virus o de otro tipo de, digamos, de efectos, ¿no? Es decir, muy curioso porque leyendo trabajos, sobre todo trabajos de sociólogos, politólogos, que estuve leyendo últimamente de alguna algunas corrientes europeas, es decir, que algunos son catastróficos, los otros tienen una visión más optimista, antes de la pandemia, ¿no?
muchos plantean, es ya la alta probabilidad de que pueda haber un virus. Dicen, cuando un virus ataca, bueno, y entonces, cuando nosotros tomamos el tema del medio ambiente, es como yo lo tomé mucho tiempo, como algo más, como un tema más, no estamos siendo conscientes de lo que estamos viviendo y de lo que se puede vivir. Y sobre todo, retomando lo primero que decía hace un rato, ¿sí? No nos estamos haciendo cargo de nuestro futuro, ¿no? Y hacernos cargos de nuestro futuro tiene como una de las cuestiones centrales, ¿sí? El estudiar el medio ambiente, o sea, buscar en internet educación medioambiental y lean la ley, ¿no? Es decir, se acaba de, ¿hace cuánto? Un mes, fue sancionada la ley de educación ambiental. Esa ley tuvo toda una historia, es decir, nosotros empezamos en el 2006 con algunos trabajos en la provincia de Buenos Aires, con la Dirección Provincial de Educación Ambiental y a construir escuelas ambientalistas, algunas de las cuales están. Y en el 2006, cuando se dicta la Ley Nacional de Educación, hay una importante mención al tema del medio ambiente. Cuando en el 2007 se dicta la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, se incluye la educación ambiental como una modalidad más. Una modalidad transversal al conjunto de los niveles y otras modalidades. También en el año 2006, la diputada Marta Maffei presenta el primer proyecto de ley de educación ambiental. Ese proyecto es tratado, pero pierde después estado parlamentario porque no llega a ser tratado por el Senado. Y nosotros presentamos en el 2009-2010 un nuevo proyecto. Y luego hubo, digamos, ese proyecto fue aprobado por unanimidad, llegó al Senado y Pino Solana, ¿se acuerdan? Senador Pino fue uno de los que defendió ese proyecto en el Senado, nunca se volvió a tratar, ¿no? Está de más decirles el peso de las mineras, las grandes empresas productoras de agrotóxicos, es decir, los productores rurales que, por ejemplo, los productores, la mentalidad del productor rural, que hoy, ¿no? Del pequeño productor, del productor medio, ¿no? Del que, digamos, da su vida por el campo, etcétera, sino de ese gran productor, por ejemplo, de aquellos que hacen un paro agrario, y de venta de carne en el medio de la pandemia, ¿no? Es decir, entonces el peso de todos ellos para que no se dictara una ley de educación ambiental fue muy importante. Finalmente, el Poder Ejecutivo de nuestro gobierno envió la ley de educación ambiental y fue aprobada. Entonces, tenemos la ley, ahora resulta que hay que lo que hay que hacer es hacerla vivir, ¿no? O sea, porque no basta con dictar una ley, no basta con dictar una ley. Es decir, en realidad yo creo que solo se llega a dictar una ley importante en la medida que hay sujetos que la demanden, sujetos que demanden que ese problema se aborde de alguna manera. Y yo creo que se llega a dictar la ley precisamente porque hay sujetos que la demandan. Y digamos, el gesto del Poder Ejecutivo de finalmente mandar la ley, es decir, y del Congreso de aprobarla, es una respuesta a la demanda social, ¿no? Es decir, ahora nosotros también tenemos que responder a la demanda y al problema, ¿sí? Es decir, y ahí es donde los invito a buscar material en internet, hay mucho, ¿sí? Poniendo educación medioambiental van a encontrar mucho producido
producido en la Argentina, producido en toda América Latina, hay mucho producido en Colombia, en México, ¿sí? Y entonces, y por supuesto que hay mucho producido, sobre todo en Europa, en Estados Unidos también. Con lo cual, yo acabo de marcar un segundo tema. El primer tema era el de los derechos humanos vinculados, ¿sí?, con una nueva reflexión sobre nuestra pertenencia a la humanidad, y está marcando un segundo tema, que es el tema medioambiental. Un tercer tema es obviamente el de la tecnología. O sea, todos dimos un paso adelante, todos los docentes, durante este año y algo, ¿no? Ya, fíjense el tiempo que va, casi un año y medio, desde que empezamos a oír del virus hace un año y medio, y todos hemos avanzado algo en materia, muchísimo en materia tecnológica, ¿no? Es decir, nos vimos obligados a tener que usar la computadora, usarla de otra manera, usar el celular para conectarnos de otras maneras, buscar a los chicos y tratar de conectarlos, ¿sí? Es decir, lamentar muchísimo que la fibra óptica no llegue a todo el país, porque el programa de ANSAT, el programa desarrollado durante los gobiernos kirchneristas, fue cortado por el gobierno de Macri, ¿sí? Lo mismo que el Conectar Igualdad. Es decir, que si se hubiera continuado el desarrollo de la fibra óptica, es decir, el programa Conectar Igualdad, es decir, hoy la mayor parte de los docentes tendrían esos equipos, y probablemente la mayor parte de los alumnos también. Es decir, estaríamos en una situación distinta, ¿no? Es decir, nunca me voy a olvidar, y tengo las fotos de las miles de computadoras acumuladas en un edificio del Correo Central en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que el macrismo había dejado de vencer, se habían vencido, es decir, elementos, componentes de las computadoras, eran miles y miles, y les habían dejado ahí acumuladas. Es decir, que después, bueno, algún tipo de programa se hizo con ellas desde el Ministerio de Educación, pero digamos, esa acción del macrismo, ese de cortar el proceso de aprendizaje tecnológico, no simplemente de los docentes y de los alumnos, sino del conjunto de la sociedad argentina. Fíjense que en este año se ha visto más que nunca un avance de las formas digitalizadas de vinculación de las diversas empresas con los usuarios, empresas públicas y privadas, ¿no es cierto? O sea, si uno quiere hacer un trámite en una empresa pública, lo tiene que hacer por vía digital, lo cual es lógico. Es lógico, estamos luchando contra la pandemia. Las empresas privadas han avanzado muchísimo, lo cual a veces es lógico y en otras veces pura búsqueda de ganancia. Es decir, el aliento al consumo por vía digital es enorme. Hay un enorme aliento al consumo por vía digital. Entonces, uno, si puede, tiene con qué pagarlo, entonces con 2 toques, si se aprende bien el programa, al rato con 2 toques puede comprar y comprar y comprar y comprar, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Digo esto porque el tema tecnológico, el tema de la transformación en la formación tecnológica de la sociedad, es un tema que afecta a todos, a todas las edades afecta, y afecta particularmente a la tercera edad.
a los adultos y a la tercera edad, ¿sí? O sea, hay varias clasificaciones que se hacen en relación a la alfabetización digital. Entonces, como ustedes saben, se habla de los nacidos digitales, NET, ¿sí? De los inmigrantes digitales. Y yo creo que hay diversas clases de inmigrantes digitales y algunos que no consiguen emigrar y que su vinculación con la digitalización es a través de otra persona, a través de alguien al que le dicen, por favor, yo no sé, lléname esta planilla porque la necesito para cobrar mi salario. Es decir, si no lleno esta planilla, no me pagan el salario, me lo van a depositar. Decime cómo hago para acceder a mi cuenta. ¿Cómo hago? Entonces, digamos, el tema de la tecnología me parece que es un tema absolutamente fundamental, en donde lo tenemos que tomar en varios sentidos. En un sentido es sistematizar lo que este año hemos aprendido. Porque la mayor parte de los aprendizajes han sido aprendizajes de urgencia, en donde por supuesto que ha habido un trabajo de apoyo de las provincias, de algunas cuantas provincias, de nación, etc. Pero, digamos, ha habido esfuerzos personales en ese sentido y hace falta sistematizarlo. En ese sentido es que la nación, las provincias, las universidades, los institutos de formación docente, creo que tienen que hacer un esfuerzo, ¿sí?, de acompañar a los docentes para que puedan sistematizar sus conocimientos tecnológicos. Y nosotros acompañar a los chicos, debe ser los chicos. Ya entienden que estoy diciendo chicas, chicos, chiques, ¿sí? Pero yo soy de una generación antigua, entonces me enredo con el lenguaje. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, tenemos que tener especial atención con los adultos, ¿sí? Los adultos, la educación tecnológica de los adultos, ¿no?, sobre todo de los adultos de los sectores pobres, ¿no?, los adultos además de los pueblos aborígenes, ¿no?, es decir, los adultos de los sectores que están menos favorecidos. Es decir, me parece que requieren una muy, muy especial atención. Entonces, yo quiero hablar nada más que 5 o 10 minutos más, porque después sí quisiera poder conversar con ustedes, por lo cual lo que voy a hacer es plantear algunos temas sin desarrollarlos a fondo, ¿no? Por lo menos voy a enunciar fuertemente. Un siguiente tema, que también me parece que es un tema que debe estar transversalmente presente en la educación, se relaciona mucho con la tecnología y se relaciona con el medio ambiente y se relaciona con los derechos humanos. Y ese tema es la soberanía. Ese tema es la soberanía, porque el mundo se ha globalizado. Y claro, uno podría decir, hagamos historia, vamos a llegar a Marco Polo, o sea, y a Cristóbal Colón, y vamos a decir hace rato que se viene globalizando, ¿no? La globalización es un largo proceso, lo cual es cierto. Hay un libro muy interesante de Aldo Ferrer, es el que justamente hay una historia, es una historia de la globalización de Aldo Ferrer preciosa, que es como para trabajar con los alumnos realmente, y que, digamos, muestra este largo proceso, que es bueno para no creer que la globalización es algo que ocurrió un día, ¿no? Un día vino el liberalismo y globalizó todo, no. Es decir, el problema que tenemos es que la globalización sí ha sido hegemonizada por el neoliberalismo, y que son los ricos los que controlan el proceso de globalización. Ese es el problema que tenemos. El problema no es que podamos, ¿sí?, armar un grupo de alumnos, de alumnas, ¿sí?, es decir, chinos, holandeses,
peruanos y argentinos, o un chico de California con un chico de Francia y un chico del Chaco. No, eso es muy lindo, eso lo podemos hacer, eso lo hacen los chicos, eso los chicos que manejan computadoras lo hacen, ¿sí? Es decir, juegan, quién sabe con quién, uno le dice con quién está jugando, y dice, a ver, ¿de dónde está este chico? Bueno, entonces, digamos, o que nosotros podamos tener, como tenemos, Zoom internacionales, que son algo realmente fantástico, ¿no? Entonces, eso sin duda está muy bien, pero digamos, al mismo tiempo lo que necesitamos es el fortalecer nuestra postura como nación, fortalecer nuestro lenguaje, cuidar nuestra lengua y nuestras lenguas, ¿sí? Cuidar las lenguas aborígenes, que no desaparezcan, cuidémoslas, ayudemos a que las lenguas aborígenes, ¿sí?, se vinculen con el castellano hablamos nosotros, no español, se vinculen con el castellano. Digo, sepámoslo porque si no los vascos, los catalanes, los gallegos se van a enojar con nosotros. Entonces, la soberanía pasa por la lengua. Es decir, la necesidad de enseñar de todo el área de la lengua es muy importante, por lo tanto, la necesidad de la lectura. Chaco es una provincia que se caracteriza mucho por el amor a la lectura. Es decir, y no solamente porque allí vive mi amiga Natalia, la directora del Plan Nacional de Lectura, y mi amigo Mimpo Giardinelli, sino porque los chaqueños son lectores. Es decir, yo he estado en maravillosas ferias del libro en el Chaco, y porque tienen editores maravillosos, con ediciones provinciales que, como lamentablemente circulan poco en la Argentina, las ediciones provinciales, a veces uno no llega a tenerlas. Pero, digamos, lectura y producción literaria, y producción no solo literaria, producción de ensayos, producción de textos científicos y académicos, ¿sí? Es el papel de las universidades y los institutos de formación docente. En esto hace a la soberanía. Y fíjense, ¿sí?, yo mencionaba el avance de las grandes empresas sobre la educación, el enorme avance, se han hecho ricas, todos sabemos que se hicieron ricas quiero decir, muy multimillonarias, ¿sí? Es decir, Microsoft, Google, con Google, es decir, cada una de las grandes empresas, ¿sí? Es decir, Bill Gates es mucho más rico y multimillonario, y todo eso lo han hecho, ¿sí? Es decir, este salto que han dado todavía aún más arriba de lo que estaban, lo han hecho con la pandemia. Y lo han hecho penetrando en nuestros sistemas educativos, ¿no? Entonces, el informe que hablaba al principio, que mencionaba al principio, el informe de la Internacional de la Educación para América Latina, justamente una de las variables centrales que toca es esa, es la de la mercantilización de la educación en América Latina. Y cómo, ¿sí?, ante la carencia de plataformas, etcétera, de los gobiernos, ¿sí? Nosotros tenemos plataformas, está la plataforma nacional, la Juana Manso, están las plataformas provinciales, ¿sí? Es decir, y nosotros tenemos algún avance en ese sentido, pero hay países que no tienen casi nada en América Latina. Entonces, el avance de las transnacionales es brutal, y hay que tener cuidado porque también hay un avance tipo hormiga, a través de venta de paquetes enlatados, cursos de formación docente, muchísimas cosas que ahora en este minuto no puedo desarrollar. En todo caso, después, si quieren, en la hora que vamos a tener, lo conversamos. Con lo cual, digamos, he dado una serie de fundamentos por los cuales el tema de la soberanía
es un tema muy importante. Y el tema de soberanía se vincula, por supuesto, con el tema de derechos. Por lo tanto, la formación ciudadana me parece que es otra área que debería ser tomada muy, muy seriamente en todos los niveles y modalidades de la educación. Bueno, yo voy a detenerme ahora con lo siguiente. Este seminario tiene como tema fuerte la investigación ahora en pandemia, la investigación post-pandemia. Por algunos trabajos en los que estoy, en los que participo, en algunos trabajos en los que participo hemos visto realmente la necesidad de tener información que todavía no tenemos. O sea, por ejemplo, fíjense, hace falta que en cada provincia, en cada localidad, se trabaje en el sentido de entender los cambios demográficos. No ha habido censo el año pasado. Por la pandemia no se pudo hacer el censo nacional. Con lo cual, digamos, no contamos con la base del censo nacional, además todavía no sabemos, ¿sí? Es decir, cuáles son los cambios demográficos que se produjeron. Entonces, alguna idea general hay de que ha habido muchísimos más nacimientos, ¿sí? Todos sabemos además que lamentablemente ha habido muertes, es decir, pero también que lamentablemente ha habido un efecto de la pandemia sobre la salud de los sectores más pobres, bueno, etc. También que ha habido migraciones. Hay provincias, por ejemplo, hay provincias patagónicas que siempre han tenido docentes que provienen de provincias, sobre todo del noroeste, y resulta que con la pandemia estos docentes volvieron a sus provincias. Hay fenómenos migratorios en toda América Latina, de manera que, por ejemplo, la variable demográfica es una variable a tener muy en cuenta. Y como eso, variables socioeconómicas, cuál es el impacto de la tecnología sobre la sociedad, es decir, qué proyecciones podemos hacer de la llegada de la tecnología de los pobres, de los ricos, de la clase media. Bueno, hay muchas cuestiones. Ahora, necesitamos investigación, ¿no? Necesitamos investigación, necesitamos no solo investigación cuantitativa, necesitamos entender cómo están nuestros chicos, nuestras chicas, ¿sí? Nuestras chicas, nuestros adultos, nuestras adultas, nuestros jóvenes, los adolescentes, tenemos que entender, tenemos que escucharlos. Eso es parte importantísima de la investigación, escucharlos, a ver cómo son, ¿sí? Mis alumnos, mis alumnas que llegan ahora, ¿cómo son? ¿Qué aprendieron? Y esto es lo último, ¿qué aprendieron? Porque, ¿sí? Solo vamos a poder trabajar como docentes si entendemos que, como diría Paulo Freire, el otro tiene saberes. Y seguro que nuestros alumnos y nuestras alumnas han aprendido muchas cosas este año, muchísimas cosas. Este año donde sí hubo educación, por supuesto que hubo. Por supuesto que hubo, no solamente ¿sí? Educación virtual, sí, sino que además hubo mucha educación, es decir, a partir de la inédita situación que todos vivíamos. Entonces, tenemos que escuchar qué aprendieron y también poner en juego lo que aprendimos nosotros. Bueno, muchas gracias. Ahora los escucho a ustedes. Agradecemos a la doctora Poirós por este recorrido que nos ha brindado en su presentación. Un placer escucharla. Vamos a transmitirle algunas de las intervenciones y preguntas que se están haciendo a través del chat del canal de YouTube, donde se están transmitiendo las jornadas. Leticia Codazzi nos dice, es un placer compartir la mañana con usted, Adriana. María Núñez pregunta si se está organizando un plan nacional de formación docente en los distintos niveles para el uso del sistema mixto virtual-presencial. Bueno, la verdad es que la pregunta tendrían que hacérsela
a la Secretaría de Educación. Yo no estoy en el Ministerio de Educación. Así que sí mencioné que la directora del Instituto Nacional de Formación Docente, María Inés Volmer, es una persona sumamente capaz y conocedora del tema, así que confío en que se va a tomar el problema, sin ninguna duda. Alejandro Sánchez pregunta cómo considera usted suplir las falencias de conectividad y dispositivos para la educación virtual en la gran brecha tecnológica digital que se ha dado en el marco de la pandemia. Sí, lo primero de todo es que, digamos, tiene que terminar de instalarse la red óptica, que no faltaba tanto. O sea, tiene que llegar la red de fibra óptica, ¿sí?, a todos los lugares del país. Ahora, sí, yo quiero destacar algo que no dije antes, pero que es que no nos olvidemos que el único soporte para la educación no es el de la tecnología más avanzada, innovadora, etcétera, sino que hay otra tecnología que se usa desde los siglos de los siglos, desde que los chinos inventaron el papel. Y realmente el trabajar con cuadernillos, el producir cuadernillos, que muchas ha producido la Nación en alguna época y muchas provincias produjeron y producen, ¿no? Los libros, el trabajar con libros, el plan de lectura, de nuevo, subrayo el plan de lectura, ¿sí?, el Plan Nacional de Lectura, es decir, el trabajar con libros, ¿no? Es decir, que esto, es decir, en algún momento tuve el honor de estar con el gobernador Capitanich en la inauguración de una feria del libro maravillosa. Me acuerdo de la importancia que él le dio al libro, ¿no? Que le dio al material impreso. Entonces, no nos olvidemos, ¿sí?, de la importancia de llegar hasta el último lugar, es decir, con algún tipo de material, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer para digamos, generalizar el acceso y el uso de la tecnología? Son varios aspectos. Decía, tiene que terminar de instalarse la fibra óptica, tiene que haber computadoras para todos, ¿sí? Tiene que haber una inversión muy grande, tiene que haber una inversión estatal muy grande, y tiene que haberla, es decir, porque, digamos, es una cuestión, insisto, ¿sí?, de soberanía, de sobrevivencia de la sociedad, ¿sí? Es digamos, una cuestión que hace a la posibilidad de luchar contra la disgregación de la sociedad, contra que haya aquellos que acceden y aquellos que no acceden, y que se produzca ahí sí una brecha, ¿no? Ahí sí, una brecha difícil de superar, ¿no? Elena Laura Cervera pregunta qué sugerencia tendría para la formación de docentes que ejercen tanto en educación pública como privada y desarrollan en este sentido distintos niveles de pertenencia en estas dos modalidades de gestión. Sí, bueno, pero es un poco lo que decía antes, que me parece que tiene que haber un abordaje nacional y un abordaje provincial, ¿no? Es decir, y si seguimos un poco más, creo que habría que trabajar regionalmente, ¿no? O sea, que el hecho de que las provincias puedan llegar a una vieja aspiración que tenemos los que alguna vez trabajamos en cuestiones de planeamiento, o los que creemos que es importante el planeamiento, es, digamos, el que las provincias puedan asociarse. Es decir, a veces son provincias vecinas y a veces son provincias distantes, pero que tienen problemas semejantes, ¿no? Que puedan potenciarse y se puedan potenciar en la formación docente, ¿no? Fíjense cómo con las migraciones internas, el hecho de que uno encuentra, el ejemplo que daba antes, uno encuentra en la Patagonia docentes que en realidad se formaron y que tienen su familia en el noroeste, y que por razones de conseguir un mejor salario o buscar condiciones mejores de vida, etcétera, se instalan en el sur, ¿no?
Es decir, miren si no hay un aspecto muy importante de orden nacional en la formación docente. Jorge Santiago Cayán, del Instituto Mercedes Parra de General Pinedo, pregunta cómo superar la brecha desigual del acceso a la educación entre escuelas privadas y públicas. Bueno, ese es un capítulo, es un capítulo muy complejo. Voy a tomarme unos minutos para tomar este problema. Fíjense, en el siglo XX, una cuestión que se discutía, que era materia de discusión muy fuerte, era educación pública o educación privada, ¿sí? Pero cuando se hablaba de educación privada, se hablaba de escuelas privadas. ¿Sí? En general, la mayor parte de las escuelas privadas eran de la Iglesia Católica, también escuelas privadas de comunidades, ¿sí? Como comunidades de lenguas o comunidades de nacionalidades. Y alguna que otra escuela privada de algún grupo de educadores. Pero con lo que nos encontramos ahora es con algo muchísimo más complejo. Porque no solamente existen las escuelas privadas tradicionales, sino que en las ciudades, no en todo el país, sino sobre todo en las grandes ciudades de la Argentina, existen otro tipo de escuelas, ¿sí? Y esto particularmente en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, y algo en Córdoba también, y algo en todas las ciudades capitales, es la escuela privada que, inaugurada por un grupo de docentes, muchos pedagogos que no encuentran otro trabajo, ponen una escuela. Es decir, muchas de las cuales son escuelas que obviamente ninguna tiene subsidio, porque ese es el otro tema que no mencioné, o sea, el hecho de que desde la época de Perón, desde el primer gobierno peronista, se estableció un subsidio a las escuelas privadas. Y esto tenemos que tener en claro que no es un invento neoliberal. Si bien es una de el que el Estado subsidia a las escuelas privadas, sí es una fuerte bandera del neoliberalismo. O sea, que el Estado subsidia a las escuelas privadas. Pero esto ya nosotros lo habíamos hecho, ¿sí?, bastante tiempo antes. Con lo cual, hay subsidios a las escuelas privadas, pero no a todas las escuelas privadas, y entonces hay un tipo de escuelas privadas que yo llamaría escuelas PYME, que trabajan en condiciones muy preocupantes en algunas provincias, ¿no? Realmente muy preocupantes, porque no tienen ni la exigencia del Estado, porque en general, es decir, es poco lo que el Estado, lo que los gobiernos supervisan, es decir, y al mismo tiempo tampoco tienen la protección del subsidio, y al mismo tiempo, digamos, están sustituyendo aquellas escuelas que el Estado no alcanzó a poner, ¿no? Entonces, es decir, o digamos ofreciendo algo que una escuela pública ubicada en sectores pobres, es decir, no tiene, ¿no? Con lo cual, digamos, todo el panorama, ahí ya se empieza a complicar, pero le agrego otra cosa mucho más grave, que es el mercado de la educación, que es que desde hace 20, 25 años, ¿sí?, las grandes corporaciones descubrieron que la educación es un mercado infinito que produce y produce y produce clientes, si tienen la clientela asegurada para siempre. Pero si creemos en el futuro, tienen clientela asegurada para siempre. Con lo cual, la inversión en educación empezó a ser una inversión sumamente rentable. Fíjense lo que yo decía hace un rato, ¿no? Lo que ganaron las grandes corporaciones transnacionales, comunicacionales y educativas. Este año fue brutal. Entonces, digamos, el mercado de la educación es un mercado competitivo con
la escuela pública, competitivo con el sistema de educación pública, pero al mismo tiempo la novedad que introdujeron en los últimos 10, 12 años es interesarse porque no desaparezcan los sistemas de educación pública. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que lo mejor era que el Estado se hiciera cargo de la educación de los sectores de la población que no son rentables, que se hiciera cargo de aquellos gastos, ¿sí? De los gastos, para decirlo rápidamente, y ellos de las ganancias. Entonces, inventaron un proceso que es lo que llamamos tercerización, de que los sistemas de educación pública cedan partes de su funcionamiento a las empresas privadas. Entonces, digamos, el Estado que pague los salarios docentes. En lo posible, digamos que disminuya la cantidad de docentes. En lo posible, romper las convenciones colectivas de trabajo. Lean las páginas de la Internacional de Educación. Lo que dicen los sindicatos norteamericanos, que son los que más se oponen a la comercialización y mercantilización de la educación. Fuertemente se oponen. Entonces, ese es el panorama. Es un panorama en donde no se trata ya de educación pública, educación privada, en el sentido del siglo XX, sino que es algo muy complejo, en donde la disputa por que siga existiendo la escuela y que sigan existiendo los sistemas educativos nacionales, y vuelvo al tema de la soberanía, vuelvo al tema de los derechos, termina siendo algo fundamental frente a un poderoso mercado, poderoso mercado. Si no, fíjense, o sea, cuántos gobiernos, cuántas escuelas, ya pienso, tengo el informe de la IEAL en la cabeza, es decir, frente a la necesidad de suspender las clases, tuvieron que acudir a Google Class, es decir, o digamos, acudir a diversos programas que nos ofrecen todo el tiempo. Bueno, esto más o menos, no sé si contesté a la pregunta, pero anduve por el tema. Gracias. María Soledad Vera, del Instituto de Educación Superior, Rodolfo Walsh, pregunta, ¿cuáles son las operaciones pedagógicas para trabajar las resistencias de las prácticas conservadoras del sistema educativo frente a la categoría de ciudadano y humano que niega al otro? Es muy compleja la pregunta. Es muy compleja. Es decir, como dijo, las prácticas. ¿Cuáles son las prácticas? Yo creo que la práctica fundamental es el vínculo, ¿no? El vínculo. Es decir, que esa actitud de, bueno, a ver, volvimos. No sé, ¿ustedes tienen clase ahora presencial? Nosotros en este momento estamos precisamente atravesando una nueva instancia de restricciones donde se retorna clases en áreas rurales, acorde al sistema de riesgo en algunas localidades y demás. Pero sí, gran parte continúa con el sistema a distancia. O sea que a la vez, ¿sí? Digo porque lo estoy siguiendo a Chaco, pero ahora hace como 10 días que lo perdí, y entonces las cosas cambian mucho, ¿no es cierto? Sí, entonces tienen que sostener a la vez, ¿sí?, las dos modalidades, digamos, dos tipos de presencia, ¿sí? La investigadora mexicana Alicia de Alba acaba de mandar un artículo hermoso para la revista de investigación educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, que va a salir a partir del 23, va a estar online a partir del 23 de junio, la revista, el número 1 de la revista. Y Alicia lo que plantea es, hay que estudiar la presencialidad en la virtualidad. ¿Cómo será la presencialidad en la virtualidad? Entonces, digamos,
Fíjense, ella está hablando del vínculo, ¿no? Está hablando del vínculo. Está mencionando, sí, la centralidad del vínculo. Y que el vínculo, que tenemos que analizar ese vínculo que se establece, también en la virtualidad. Es decir, entonces, lo digo porque, es decir, si hablamos de cuál es la práctica de ciudadanía, de derechos humanos, de soberanía, etc., ¿no? En primer lugar es el vínculo con el otro. Es decir, y ese vínculo, insisto, solo es posible partiendo del reconocimiento de los saberes del otro. Y algo que el otro, el alumno, la alumna, el alumne sabe, y a lo mejor no sabe que sabe, es su entorno, es lo que ocurre en su entorno, lo que ocurrió en su entorno, lo que vivió. Entonces, un punto de partida para estructurar, fortalecer, para que se dé ese vínculo, que es el vínculo pedagógico, es justamente el escuchar lo que tiene que contarnos, lo decía hace un rato. Escuchemos qué tiene que contarnos. Y démosle importancia, categoría de saberes. Démosle categoría de saberes a eso que nos cuenta. Sí, él sabe eso, sí, eso que me estás contando, sí. ¿Sabés? Tenés un saber. Ese saber es sobre tu comunidad. Vamos a conversarlo. Es decir, ese es un punto de partida. A partir de eso puedo llegar a hablar de la soberanía de la nación. Muy bien. Bueno, otra de las preguntas nos dice, bueno, en un país tan extenso y de una historia agraria tan especial, ¿qué cambios o políticas considera que deberían reorientar la formación para la educación en contextos rurales en los diferentes niveles, incluyendo nivel superior? En contextos rurales, bueno, la verdad es que yo no soy un especialista en temas de contextos rurales, si bien fui maestra rural, pero digamos, me parece que esto depende mucho de lo que ocurre en cada provincia. Yo estoy en este momento trabajando bastante con la provincia de Santa Cruz, y el contexto es muy, muy distinto a Chaco, ¿no? Es muy distinto. Entonces, me parece que en todo caso, en líneas generales, hablando del conjunto, no cabe duda de que hay que tomar experiencias de las escuelas rurales, porque las escuelas rurales en general y en las diferentes realidades geográficas son escuelas de alternancia, la mayor parte de algún tipo de alternancia, ¿no? De algún tipo de alternancia, ¿no? Es decir, que el docente que viene una vez por semana o dos o semana por medio, o bien los chicos que viven, como en algunas provincias del noroeste, los chicos que viven en el albergue en una parte del año, o bien si el sistema dual que se da en algunos lugares, son distintas modalidades. Pero a mí me parece que es muy importante que se llegue con la conectividad a las escuelas rurales, que es muy importante que en las escuelas rurales haya bibliotecas, porque la permanencia de los alumnos y los docentes en las escuelas rurales es en general mucho más que en las escuelas urbanas, y el que puedan tener acceso a libros, hay que aprovechar eso, o sea, para que puedan leer. Y al mismo tiempo no hay que olvidar, para las escuelas rurales, no hay que olvidar todo el área de arte, de la cual no hablé, de todo no se puede hablar. Pero me parece que todo el área artística y deportiva, ¿sí? Me parece que hay que tenerla muy en cuenta en todas las escuelas rurales. Bien. Silvia Leiva pregunta, ¿con la virtualidad los vínculos en las prácticas se ven truncos? ¿Se generan nuevos vínculos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay vínculos truncos y nuevos vínculos. Sí, sí.
Por eso tenemos que analizar mucho cómo es ese vínculo, pensar, ¿no? A ver cómo estoy conectado con, a través del celular, estoy conectado con 5 alumnos. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo puedo hacer para tenerlos en grupo? A ver cómo hago para que sea un grupo. Porque el agrupar, cosa que hacen los chicos, ¿no? Como sobre todo los adolescentes, como son los preadolescentes y los adolescentes son gregarios, tienden a estudiar en grupo, a aprender en grupo, aprenden en grupo, comparten, ¿no? Entonces, yo creo que es una base importante de la cual partir, ¿sí? La tendencia natural a agruparse. Tenemos que promover el agrupamiento porque el agrupamiento contiene solidaridad, contiene producción de sociedad y necesitamos producir sociedad, fortalecer sociedad, ¿sí? Es decir, me acordé de golpe del río Paraná y lo quiero incluir, ¿no? Quiero incluir al Paraná porque hablé del medio ambiente y no nombré uno de los más importantes temas que tenemos en este momento, que es defender el Paraná. Bueno, pero volviendo al vínculo, el Paraná es parte del vínculo, ¿no? Es parte del vínculo de los argentinos. Bien, Fabiana Jurich nos hace otra pregunta sobre qué aspectos centrales de la investigación deben revisarse en estos momentos de pandemia desde las instituciones tanto universitarias como de nivel superior no universitarias, para pensar las mejoras y logros. ¿Desde qué aspectos importantes de qué? ¿Qué aspectos centrales de la investigación deben revisarse? Sí. Bueno, tenemos un reto enorme de vincular desarrollos teóricos nuevos con nuevas formas de abordar, no me gusta la palabra realidad, pero bueno, la realidad educativa, ¿no? Miren, acabo de leer un libro muy, muy interesante de un autor que es Gabriel Kessler. Tiene varias cosas. Lo digo porque me parece que es un ejemplo de investigación. Es una investigación sociológica y en donde trabaja con estadística, pero la estadística, no aparece la estadística brutal, cruda, en donde uno tiene que hacer 10 cursos de estadística para entender un cuadro, ¿no? Sino que lo que hay es un trabajo con la información estadística, un trabajo de comprensión de los procesos que está atravesando la Argentina. El último libro, que además lo pueden bajar, está digitalizado, se llama hay un cambio socialmente con un signo de preguntas. La situación en la Argentina, una cosa así, es como una pregunta para que nos preguntemos qué cambió y cuánto cambió y qué hay que cambiar, ¿no? Pero, digamos, lo menciono porque me parece un ejemplo de trabajo, ¿sí? Quanti quali, en donde, digamos, hay una predominancia de la investigación cualitativa, pero sobre bases, ¿sí? Estadísticas muy confiables. Entonces, yo creo que tenemos que poder hacer diagnósticos de qué ha pasado, dónde estamos, ¿sí? Y si tenemos que trabajar tratando de entender en qué están nuestros chicos, ¿no? ¿En qué están? ¿Qué piensan? ¿Qué les pasó? Lo dije varias veces. ¿Cómo está el entorno? Es decir, tenemos que, parte de la investigación tiene que ser leer mucho sobre lo que se está investigando. Y tenemos internet, tenemos nuestra biblioteca, la biblioteca de Alejandría de nuestra época, ¿no? Tenemos internet que nos lleva no solo a Wikipedia, nos proporciona la posibilidad de bajar libros. O sea, tienen
libros gratuitos tienen toda la biblioteca de Claxo, tienen la biblioteca de la UNIPE, es decir, tienen, digamos, hay muchas otras formas de acceso gratuitos, formas de acceso abierto. Algo que no mencioné y que me parece importantísimo tener en cuenta, muy importante tener en cuenta en relación a muchos aspectos, soberanía, derechos, etcétera, ¿no? El acceso abierto. Pero bueno, pero me parece que las líneas de investigación pasan por ahí, pero también insisto en la necesidad de revisar las teorías, ¿eh? No nos quedemos amarrados a las categorías. Las categorías tienen ciclos de vida, ¿sí? Uno a veces se olvida de que nacieron en algún momento las categorías que usamos y que en algún momento pierden vigencia, entonces revisémoslas. Bien. Otra de las preguntas que nos hace Gabriel Cuellar plantea, bueno, si considera la necesidad de problematizar, debatir sobre los planes de estudio actuales de la educación superior, donde se tenga en cuenta esto que mencionaba, las tecnologías, la desigualdad, la educación ambiental para el futuro. Sí, creo que hay que revisarlo en la educación superior, por supuesto. O sea, me parece que especialmente en la educación superior hay que revisarlo, porque después eso revierte sobre la educación media, sobre la educación privada y sobre el conjunto de la sociedad, por supuesto. Bien, bueno, muchísimas gracias por haber respondido estas preguntas que generaron un espacio de interacción con quienes nos siguen a través del canal de YouTube. Mencionar algunas de las intervenciones también. Leticia Codazzi plantea que es un placer haber compartido la mañana con usted, Adriana, que son excelentes los planteos. Resulta más que interpelador la enunciación del atravesamiento de ideologías, de políticas educativas, las condiciones de un modelo y otro que se generan a partir de esto, nos dicen desde la Regional 11. María Soledad Vera agradece su aporte a la educación, a la historia de la educación argentina. Agradecemos mucho haber compartido con ustedes este espacio. Le damos la palabra a nuestra subsecretaria de Educación, Roxana Cisneros, para poder cerrar la mesa. Bueno, muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Adriana, por tus conceptos que en realidad nos ayudan a pensar en estas revisiones de este atravesamiento que estamos pasando en la construcción de un nuevo modelo del sistema educativo. De hecho, hoy toda la docencia que nos acompañan en la formación inicial y en la formación continua, poder replantearnos estos tres grandes ejes a modo de reflexión. Uno, digo, lo humanitario, pensando en las propias escuelas, pensando en los vínculos con los chicos, de la pospandemia, lo que quedará, lo que estamos construyendo, los vínculos con las familias, sobre todo, estos nuevos roles que también ha asumido la familia, la educación ambiental, que necesariamente pasar de un saber transversal a un saber absolutamente prioritario. Nosotros en la provincia tenemos ya el currículum de saberes prioritarios y estamos trabajando en ese sentido también en un documento de educación ambiental a partir de la ley, y ya se presentó el proyecto de ley de educación ambiental en la provincia. Y por supuesto la tecnología como herramienta pedagógica en esa gran meta que ojalá algún día podamos lograr de la soberanía digital, una soberanía tecnológica, una soberanía digital, que podamos pensar en la igualdad de oportunidades para todos nuestros niños y niñas y sobre todo en el ámbito rural. Esto nos trae aparejado, de hecho, este gran desafío que es la formación ciudadana, ¿no? La formación política de la formación docente, la tan necesaria formación política en la formación docente, porque si no nos replanteamos estos ejes y estos puntos en estos nuevos paradigmas de educación, digamos, será más difícil el camino en poder pensar esta formación inicial y la transición
en la formación continua. Así que estos tienen que convertirse en categorías de saber. La investigación es una herramienta fundamental. Nosotros como provincia hemos dado importantes pasos a través de las diplomaturas en la introducción al mundo de la investigación a muchos docentes que de hecho desde los nuevos planes de estudio las investigaciones educativas han dejado de ser unidades curriculares. Creo que hay que volver a rescatar esto en la construcción de este saber y sobre todo en la construcción de este nuevo paradigma de educación. Querida Adriana, muchísimas gracias por escucharte, la verdad que para nosotros sos nuestra maestra, nuestra profesora, y muchas gracias a todos los docentes y las docentes que nos acompañaron en este espacio. Muchas gracias Adriana, un cariño inmenso, un saludo afectuoso por parte de la ministra de Educación y de todos los compañeros acá en el ministerio, que todos estamos escuchándote. Hemos suspendido todas las actividades, así que un cariño grande y te esperamos pronto por nuestra provincia. Los quiero mucho. Muchas gracias. No. Gracias. Antes de continuar, nos tomamos un breve espacio para hacerles una aclaración respecto a la toma de asistencia. El control de la misma será solamente para aquellos que se hayan inscrito previamente a las jornadas. A través del chat de transmisión en vivo que se está realizando en YouTube, se les compartirá un formulario que será enviado antes del cierre de cada disertación. Para ello deberán estar atentos, dado que deben completar sus datos y clave asignada por el soporte técnico, y para ello cuentan con un tiempo estimado entre 5 y 10 minutos. Aclarado esto, damos un espacio para un break hasta la próxima mesa, que iniciará a las 11 horas. Nos reencontramos nuevamente a las 11 horas para continuar con la mesa 2.